Bien, y ya estamos de vuelta con alguna de las informaciones de la Convención Constitucional. La mayoría de los convencionales de la Comisión de Sistema Político logró llegar a un acuerdo finalmente. Entre los puntos se respaldó el establecimiento de un Congreso bicameral asimétrico y el derecho a sufragio a partir de los 16 de forma voluntaria y obligatoria a partir de los 18. Vamos a conversar sobre estas propuestas con el convencional Jaime Baza. ¿Cómo está, Jaime? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, Frecia? Muy bien, algunos dicen o titulan hoy que salió humo blanco por fin. ¿Cómo estuvieron esas negociaciones? Porque justo en el plazo, ¿cuáles son los puntos que destacaría en que quizás hubo más diferencia durante el debate, pero que finalmente, y como lo decíamos, salió humo blanco anoche, Jaime? Mira, fueron jornadas bien extenuantes de trabajo. Desde el viernes antepasado hasta la fecha nos hemos reunido todos los días, ¿verdad? En colectivos, luego en sesiones formales de la comisión y luego en reuniones de trabajo para poder llegar a un acuerdo que efectivamente convoque a la gran mayoría de los colectivos, ¿verdad?, de la Convención Constitucional. Hemos levantado este acuerdo con 23 de los 25 integrantes de la comisión y que yo creo que responde a los nudos políticos más complejos actualmente del sistema político, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Yo creo que es muy importante situarnos en la discusión y entender por qué es necesario hacer una revisión respecto del sistema político. Recordemos que el Congreso Nacional, los partidos políticos, ambas cámaras se encuentran hoy día con índices de confianza y de legitimidad de los más bajos del sistema institucional. Aquí efectivamente hay un problema de representación, hay un problema de acción política, hay un problema que debilita la democracia y que era necesario abordar de modo tal de que el Congreso Nacional fuera efectivamente el espacio de representación de la voluntad popular. Y para poder conseguir eso, se han introducido cambios importantes en lo que conocemos como Cámara de Diputados, que va a pasar a llamarse Congreso de Diputadas y Diputados, y hemos introducido también cambios muy significativos en lo que hoy día conocemos como Senado, que pasa a llamarse Cámara de las Regiones, pero además con funciones distintas de representación regional y también con una forma de concurrencia en el proceso de formación de la ley diferentes. Esperamos que estos cambios permitan efectivamente mejorar la institucionalidad, sobre todo para poder representar de manera eficaz la voluntad del pueblo, que yo creo que es lo más importante en este momento. Eso le iba a preguntar, ¿eso significa, o por lo menos la finalidad era que sea representativa y por eso cambia a esta bicameralidad asimétrica, ¿no?, que va enfocado a que sea o tenga la misma representación que era lo que se había cuestionado el Senado, que no era el actual Senado, que no es bastante representativo? ¿Qué pasa con el presidencialismo? Finalmente queda, ¿no?, acá en lo que se votó, Jaime, pero atenuado. ¿Qué significa o cuáles son los roles del presidente que ahora tendría menos quizás rol o potestad? ¿Cómo se entiende el presidencialismo atenuado? Bueno, efectivamente la Comisión hace varias semanas ya tomó la opción por un modelo presidencial, pero no con esta forma de concentración del poder político en la figura del presidente de la República, en desmedro del resto de los poderes del Estado, sino que estableciendo una relación de equilibrio y de contrapesos más efectiva entre los poderes políticos principalmente, es decir, entre la presidencia de la República y entre los órganos que concurren y ejercen de manera primordial la potestad legislativa. Y es por eso que el presidente o la presidenta de la República hoy día va a tener, esa es la propuesta de la Comisión, va a seguir siendo el jefe de Estado y el jefe de gobierno, que era una de las discusiones más intensas que tuvimos entre noviembre, diciembre y enero, pero va a tener unas competencias y unas atribuciones más equilibradas respecto del Congreso y de la Cámara Territorial, lo que va a permitir que esa distribución de funciones y de ejercicio del poder político sea más equilibrado. Por ejemplo, el presidente de la República va a tener una concurrencia más moderada en el proceso de formación de la ley. Se termina la idea de que hay materias que son de iniciativa legislativa exclusiva del presidente de la República y se cambia por
una propuesta de leyes de concurrencia presidencial necesaria, donde la iniciativa legislativa es compartida por las cámaras, por el Congreso de los Diputados y el presidente, pero se requiere la concurrencia del presidente en algún punto de la tramitación para que ésta pueda seguir adelante. ¿Cómo fue el debate? debate? Hay una serie de elementos. ¿Cómo fue el debate, Jaime, con la derecha en esta materia? Mira, fue bien interesante. Yo creo que uno de los efectos positivos que generó el Viernes Rojo aquel, ¿verdad?, donde se rechazó en general el informe de la Comisión de Sistema Político, fue precisamente que cambiaron las dinámicas de diálogo y de conversación al interior de la Comisión de Sistema Político, y eso permitió generar una mesa muy amplia con prácticamente todos los colectivos sentados a la mesa, también los colectivos de la derecha, que concurrieron, creo yo, a esta conversación con un ánimo de amistad cívica que yo creo que vale mucho la pena destacar, porque claro, somos colectivos distintos, tenemos posiciones políticas e ideológicas también diferentes, pero hay muchos diagnósticos respecto de la crisis de legitimidad y confianza que aqueja el sistema político que son compartidos. Entonces, desde esa perspectiva hemos logrado conversar desde puntos comunes, encontrando algunos puntos de acuerdo para poder construir conjuntamente, y estuvieron sentados en la mesa durante toda la semana de conversaciones, ¿verdad? Incluso hasta el mismo día de ayer. Pero en el momento de la votación, noticia, no solo para la comisión, sino que también para el proceso constituyente. Sí, ahora para el momento de la votación no hubo mucho acuerdo, ¿no? Y porque en sus redes sociales, Marcela Cubillos, a propósito de las atribuciones del presidente o de este presidencialismo atenuado, Jaime, dice ella, el presidente va a necesitar negociar, entre comillas, su gabinete con esa Cámara, ya que le podrán acusar a los ministros por mayoría simple de solo esa Cámara. No lo dicen ahora porque postergaron el tema para otro informe. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las acusaciones constitucionales y por qué se postergó el debate? Bueno, primero, en una democracia es muy normal que tengamos diferencias. De eso se trata la democracia, de construir a partir de posiciones políticas distintas. Y no llegar a acuerdos no significa que aquí no hay posibilidad de diálogo. Lo que significa simplemente es que nos hemos sentado a la mesa, la UDI ha estado sentada a la mesa toda la semana, y lo único que significa es que llegados a ciertos puntos simplemente tenemos posiciones distintas. Respecto concretamente de la acusación constitucional, efectivamente es muy temprano y muy apresurado tomar posiciones al respecto, porque es una cuestión que va a quedar pendiente para el informe posterior, no está en discusión en este informe, ¿verdad? Por lo tanto, creo que no tiene sentido adelantar opiniones. Ya, pero esto se posterga, pero porque no hubo acuerdo y la idea es consensuarlo. No, se posterga por dos razones. Primero, porque forma parte del informe que sigue, ¿verdad?, de las materias que tiene la comisión. Parte de esas materias fueron incorporadas al primer informe y la otra parte fueron incorporadas al segundo. Entre ellas está acusación constitucional, pero también relaciones internacionales, Fuerzas Armadas, estado de excepción constitucional. Y en segundo lugar, porque efectivamente durante la primera parte de la conversación se destinó mucho tiempo a tratar de configurar las características de esta asimetría entre el Congreso de los Diputados y la Cámara de las Regiones para que efectivamente tuvieran funciones distintas. Parte de esas funciones que son distintas es la forma en la que ambas cámaras concurren en los procesos de acusación constitucional. Pero para poder definir la concurrencia de las corporaciones en el proceso de acusaciones constitucionales, era importante primero tener definidas también las características de esa asimetría. Por eso esa cuestión en particular quedó para un informe posterior, así como también la materia de los estados de excepción constitucional. Ahora, y en los temas de quórum, Jaime, habrá, y con las diferencias que llegaron con las diferencias que se registran con la derecha, ¿eso tiene que ver con los quórum o que haya una sola Cámara? ¿Dónde ve usted las principales aprensiones o la piedra en el zapato que impidió seguir con las conversaciones o para llegar a acuerdos? Bueno, nada impidió seguir con las conversaciones porque las conversaciones en términos transversales y amplios con prácticamente todos los colectivos siguieron hasta el último día. Lo que pasa es que aquí, insisto, hay un punto en todo diálogo, en toda conversación donde la diferencia es irreductible, ¿verdad? Y eso no tiene nada de malo. No es que no hayamos podido sentarnos a conversar. Nos sentamos a conversar, construimos propuestas conjuntas, en ciertos puntos las derechas o incluso otros colectivos se fueron separando, fueron tomando distancia, pero el acuerdo que se construyó representa
con creces más de los 2/3 del Pleno de la Convención Constitucional. Y por eso yo creo que es importante poner el énfasis en qué es lo que significa tener diferencias en un espacio de representación popular como este. Hemos estado conversando los 10 días que anteceden a la entrega de este informe por parte de la Comisión, y el hecho de que no podamos encontrar un punto de contacto entre posiciones distintas no significa que hayan fracasado las conversaciones políticas, lo que significa es que hay diferencias, y esas diferencias en algún punto, en algún momento, no son reductibles, ¿verdad? Son diferencias que que tienen que ser reconocidas como tales. Y en ese sentido, claro, la principal diferencia es que hay ciertos colectivos, especialmente dentro de la derecha, que siguen empujando la idea de un bicameralismo espejo, tal como lo conocemos hoy día, con cámaras que cumplen prácticamente las mismas funciones, y esa postura es muy minoritaria en la Comisión, es muy minoritaria en el Pleno, y por eso, claro, no es que hayan fracasado las conversaciones, es que hay un sector que no dio, por así decirlo, su brazo a torcer y prefirió quedarse con sus propuestas iniciales. Pero, insisto, eso yo creo que da cuenta de las diferencias políticas que tenemos y no necesariamente de que los diálogos hayan fracasado, porque los diálogos tienen por finalidad escucharnos y aprender a escucharnos y no necesariamente convencernos para opinar de la forma como opina el otro. Bien, Jaime Baza, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. Gracias, Fresia. Buenos días. Que tenga buen día.